Hola, mi nombre es Gustavo. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por ingresar al canal y ser un espacio para compartir. Si recuerdan y pueden visitar el video anterior a este, allí les presenté los elementos iniciales del trabajo con Machine Learning en R usando el ecosistema Tidemons. Esa vez les estuve presentando el modelo de vecinos más cercanos. Parece que es un modelo sencillo, cual al carecer de parámetros puede aprender de una manera lenta pero segura y se usa en distintos campos. Y sirve para luego ir introduciendo a modelos más complejos. Ahora quiero hablarles un poco acerca de algunos elementos que quedaron pendientes del video y tiene que ver con ajustes que son necesarios establecer. Por una parte es lo que vamos a llamar la validación de nuestro modelo, así como debo estar seguro de qué tan bueno es mi modelo en futuras predicciones, si no hay sesgo en el momento en el que elegí el entrenamiento, que ese entrenamiento que hice de los datos no produzca variaciones y que sea dependiente, por ejemplo, de los modelos. Entonces existen métodos de lo que se llama la validación. Vamos a ver primero de lo que es la validación en nuestra predicción. Y es muy importante cómo podemos controlar eso. Siempre está el humano que va a garantizar por validaciones manuales que eso sea lo correcto. Muchas veces cuando entras a una página web y vas a descargar o a validar algo, necesitas que, por ejemplo, hagas reconocimiento de imágenes. Esos son elementos que te están comparando. Algunos investigadores están comparando lo que hace un humano con una máquina. Entonces vamos a ver cómo ahora podemos darle mayor fuerza a nuestro modelo predictivo usando un método de validación que sea, vamos a compararlo con el modelo anterior, que era el modelo donde reservábamos unos datos de entrenamiento que en inglés se llama holdout, donde yo reservo unos datos de entrenamiento para probar mi modelo. La otra parte que vamos a trabajar es la referente al ajuste y viene precisamente de ese término de la música que tiene que ver cuando estamos afinando un instrumento. Si tienes un buen instrumento, la guitarra más cara del mundo, el piano más caro y no está afinado, entonces es un desastre. De aquí es importante que en los modelos hagamos ajustes para que podamos entonces tener predicciones adecuadas. Entonces, en la primera parte voy a hablar precisamente de la validación. Luego de ese tune, el ajuste, y vamos a unirlos los dos en un solo modelo y vamos a tener nuevamente un workflow de trabajo. Entonces vamos a ir y comenzamos. Igual que en los demás videos, vamos a tener dividido en partes para que vayas precisamente a el tema de todo este video que es que más te interese y puedas avanzar. Entonces vamos a ir dándole una mirada sencilla a esto con
los primeros elementos. En primer lugar, bueno, vamos a dejar acá un cheat sheet interactivo, que donde yo me formé le llamamos el cheat sheet la corte de carne, la chuleta. Para nosotros tener una idea. Aquí les dejo esto que va a estar en la descripción. Es una presentación interactiva donde tú puedes dirigirte. Podemos tener aquí un breve resumen de todo el procedimiento. La primera parte es el análisis exploratorio de los datos. Si acercas el cursor, cuando lo tengas en tu máquina, lo puedes tener mientras estés conectado y puedes marcar, por ejemplo, aquí en ggplot2. Te va a llevar a la página de ggplot y de ahí puedes bajar la cheat sheet de ggplot. Puedes irte a Skimmer, que es el otro paquete de R para todo lo que es análisis exploratorio de datos, que ya lo vimos la vez pasada. Puedes irte a Gigali, saca la manito, y te va a mostrar la función ggparse. Puedes entonces ir revisando eso y te sirve de información. Puedes irte a Data Explorer, que es el otro paquete bien completo para todo lo que es el análisis exploratorio de datos, que lo puedes también revisar en el video que dejé de análisis exploratorio de datos. Ya entrando al ecosistema Tidy Models, este es el flujo de trabajo donde hacemos el resampling de los datos, donde hacemos la división de datos de entrenamiento y datos de prueba. Hoy vamos a ver uno adicional muy interesante. Vamos a ir trabajando también con algo de los feature engineering. Entonces, si marcas en data resampling, te va a dar una breve introducción. Igual, si te acercas a feature engineering, puedes ir revisando para el modelo que te interese todas las modificaciones previas que se le hacen a los predictores en el machine learning. Vamos a ver toda esta cantidad de pasos que poco a poco lo vamos a ir viendo en videos posteriores. Así, bueno, ya cuando ajustes el modelo, este te va a llevar a la búsqueda del modelo parsing del ecosistema y ahí entonces puedes escribir si te interesa un KNN, si te interesa luego una regresión logística, una regresión lineal. Luego vamos a lo que es precisamente lo que llamé el tune del modelo, el ajuste, junto con otro paquete que es el dials, que los dos manejan varias funciones que nos van a permitir hacer varios ajustes. Y Yardstick para la evaluación de nuestros modelos. Todo lo que es la parte de la predicción para evaluar métricas relacionadas con un modelo, bien sea un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Bien, eso es elementos que quería presentar. Y lo que hemos visto hasta ahora es que preprocesamos. En ese caso, nosotros usamos pasada unos datos provenientes de Wisconsin, de cáncer de mama, y pudimos hacer un preprocesamiento de los datos y un resampling donde hicimos una división de los datos en datos de entrenamiento, datos de prueba. Elegimos los datos de entrenamiento, los entrenamos proponiendo un modelo KNN, vecinos más cercanos, y luego lo validamos con unos datos de prueba.
Y estos datos de prueba nos permitieron ver nuestro modelo. Al principio les comenté que usábamos una distancia para separar las clases, usando un valor, precisamente ese valor de K. Por facilidad y para concentrarnos en la comprensión del modelo, simplemente establecimos un criterio empírico basado en la raíz cuadrada del número de datos. Ahora, eso ha funcionado para algunos, pero no para todos. Hoy vamos a ver cómo se elige un valor de K que no carezca de este tipo de criterios empíricos, porque no necesariamente el criterio empírico funciona para todos los grupos de datos. Y vamos a enfocarnos también en el preprocesamiento. El nuevo preprocesamiento. Es importante que nos fijemos. Método que vimos la semana pasada relacionado con esto era método de validación, donde vamos a hacer el holdout, método donde reservo una parte de los datos para hacer la validación y uso unos datos de entrenamiento. Esto es dividido, los datos se mezclan, se hace una mezcla aleatoria, entonces se tienen datos de validación, los datos de prueba y tenemos unos datos de entrenamiento. Esta forma de dividir los datos funciona muy bien. Muchos lo usan. Se considera que es adecuada cuando tienes un gran número de datos. O sea, allí es importante. Ahora, el problema que puede suceder es que tengas un número muy pequeño de datos. Y es allí donde viene una de sus limitaciones. Un número pequeño de datos, el corte que ella hace entre datos de entrenamiento y los datos de prueba puede que haya cierta preponderancia hacia que se valide mejor ciertos tipos de modelo, a que tenga un sesgo por un determinado tipo de modelo. De ahí viene una propuesta, la que pueden ver acá, que es la relacionada con la validación cruzada. ¿En qué consiste esa validación cruzada? Es tomar ahora los datos de entrenamiento y dividirla en lo que vamos a llamar datos de entrenamiento, un subgrupo de entrenamiento y el otro en el que voy haciendo grupos de validación, donde tengo esos esquemas. Vamos a verlo precisamente en esta figura. Entonces tenemos aquí el método de holdout, donde retengo estos datos y usé unos datos de entrenamiento. Si es un modelo de clasificación, lo evalúo con una matriz de confusión o con una curva ROC. Ahora yo voy a seguir ese flujo adicionando un récipe y un modelo y hago un ajuste. Pero en ese método donde vamos a ir trabajando, dice que tenemos unos datos de entrenamiento, lo voy a ir, en este caso, dividiendo en varias sesiones. Entonces uno puede hacer primero el procesado, como ya lo habíamos visto, transformar los datos y transformar los grupos de predictores. Eso por una parte. Construimos un modelo y vamos a evaluar un modelo a través entonces de esas pliegues o subdivisiones que vamos a tener de modelo. Entonces, ¿en qué consiste? Consistir que yo genero unos fault, mis datos de entrenamiento, unos pliegues, todos del mismo tamaño, divididos aleatoriamente, estratificados por una variable de interés. Y entonces, tomo el primero
Entonces, el número 1 lo voy a tomar como un elemento en el primer corte. El número 1 lo tomo como elemento de prueba, mientras que los 2, 3, 4 y 5 quedan para entrenamiento. En un segundo corte aleatorio tomo nuevamente, pero ahora lo que voy a tomar es otro grupo de datos dentro del mismo grupo de entrenamiento que lo voy a usar para validar mi algoritmo. Así paso a un tercero, entonces reservo otra sesión de los datos para probarla mientras que la otra está siendo entrenada. Así puedo hacer hasta 4, hasta 5. Entonces, bueno, muchos usan hasta 5 cortes. Eso depende. Otros pueden usar hasta 10. Y se facilita mucho para cuando tienes datos donde tengas pocos datos. Y te elimina ese problema que tiene que ver con el sesgo hacia un determinado modelo. Entonces, este tipo de método es el método de la llamada validación cruzada. Entonces, va a consistir en, tengo todos mis datos, los divido como siempre en entrenamiento y prueba. Con los datos de entrenamiento voy a quedar para hacer el resampling, donde voy a hacer aplicar el modelo, entrenándolo, pero reservo un grupo para validar. Para que puedas revisar, pues, recomiendo este texto que está en la red, que es el Feature Engineering and Selection, que de Mascun a Kyle Johnson. Puedes revisar todos estos aspectos. Y bien, entonces nosotros vamos a tener hoy, precisamente por primera parte, vamos a plantear nuevamente un modelo en un flujo de trabajo. A través de un recipe vamos a hacer, hicimos la vez pasada, que la transformación de esos datos de entrenamiento, vamos a reservar el grupo de prueba. Pero con los datos de entrenamiento, lo que vamos a hacer es aplicarle a una cuadrícula, digamos un grid de resultados. Si grid, ella va a estar por una parte la validación cruzada, se llama cross validation. Esa cuadrícula también va a tener otro elemento que lo vamos a ver a continuación, y es que precisamente es lo que hemos comentado del ajuste de los modelos. Entonces, así vemos lo que les había comentado la vez pasada acerca del algoritmo de Machine Learning llamado cada vecino más cercanos. Entonces, si te acercas a R y buscamos en la ayuda, cargando precisamente en la ayuda, vas a ver, si aprietas interrogante, escribes en la consola nearest neighbor, te va a aparecer estos argumentos. Unos argumentos muy importantes. El modo que ya conocemos, si va a ser regresión o clasificación. Caso de la predicción de células malignas o benignas, usamos clasificación. El motor computacional, que lo vimos la vez pasada, que vamos a especificar cuál es el paquete que está manejando a este algoritmo. Pero hay unos elementos que debemos considerar si queremos hacer un buen ajuste del modelo. En ese caso, ahí aparecen 3. Entonces vamos a ir desmenuzando lo que nos está dando esa ayuda. Entonces,
Si revisas el video verás que lo único que toqué la vez pasada fue utilizar vecinos, el número neighbors de vecinos basado en un criterio empírico. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es un simple entero para el número de vecinos a considerar, también llamado K. Para KKNN, un valor de 5 es usado si esos vecinos no están especificados. Si yo no hubiese especificado los vecinos, si no los especificas, él trabaja por defecto con un valor de 5. Entonces allí es importante que tenga siempre esa opinión. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos elegir un adecuado valor de K. Pero fíjense que solamente K no es suficiente. Hay otros elementos allí. Esos elementos que vamos a ver ahora son llamados hiperparámetros porque no se deducen, a diferencia de un parámetro, no se deducen de los datos. Entonces son valores que yo puedo establecer para controlar el funcionamiento del algoritmo. Entonces, además de los vecinos, está algo llamado weight function y otro que se llama dispower. Creo que es mejor entenderla primero que viendo la dispower y luego podemos comprender qué es la weight function. Con dispower, dice que nos habla de un número simple, un parámetro usado para calcular la distancia de Minkowski. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Vamos a ir viendo. Vemos los valores de K. Ya les había comentado en anteriores que si tenías un K igual a 1, ese es muy susceptible a los cambios en los datos. Entonces tienen un sesgo muy bajo y una varianza alta. Pero los K grandes tienen posibilidades de que el ajuste sea insuficiente. Entonces, ¿cuál es ese verdadero valor de K? Pero para comprender primero las distancias, recordemos que el K vecino más cercano va a depender de la distancia que se establezca. Entonces, ahora, ¿cuál es esa distancia? Fíjense que en la ayuda dice precisamente que es la distancia de Minkowski. Entonces, desde los matemáticos y los estadísticos han desarrollado toda una serie de distancias que permiten comprender cómo son las interacciones de los puntos en el espacio. Algunas tienen ventajas, otras tendrán sus desventajas, y veámosla a continuación. La que hemos utilizado recientemente es la distancia euclidiana. Así que es como el camino más cercano. Si necesito dirigirme de este lugar a este, me puedo lanzar por la diagonal. Tendría que caminar por acá. Claro, fíjense, ese es el camino que haría si es una ciudad que está llena de edificios. En el caso de Manhattan, no sería el camino más cercano porque tiene una serie de obstáculos. Ahí ese sería el camino más cercano para, por ejemplo, una mosca. Y se podría dirigir. Entonces surgió, luego que se había planteado la distancia euclidiana, la llamada distancia de Manhattan. En este caso, la distancia de Manhattan usa los caminos no a través de las diagonales, sino de los distintos segmentos que me llevan a ese sitio. Entonces también se le llama la distancia tipo taxi porque es como lo que correrían los taxis en la ciudad de Manhattan. Ahora existe también una generalización que es la llamada distancia Minkowski, que es ese nombre que aparece allí en la ayuda de los cada vecinos más cerca. Entonces esa distancia
entre dos puntos, ya estás considerando un espacio de n dimensiones, que es una generalización de la distancia de Manhattan, la distancia euclidiana y de una distancia llamada distancia de Chebyshev. Fíjate que aquí, pues, si cambias ese valor de lambda que está en la ecuación, se convierte o en la distancia de Manhattan, o sea, si es 2, se convierte en la distancia euclidiana, y si es un valor que tiende a infinito, se convierte en la distancia de Chebyshev. Entonces tú podrías tener tus datos, no necesariamente la distancia euclidiana sea la adecuada, pero ¿cómo conocer? Entonces es por eso que en la ayuda te aparece precisamente esa distancia. Entonces regresemos, veamos precisamente qué es lo que podemos interpretar. This power, un número para el parámetro usado para calcular la distancia de Minkowski. Entonces te vienen varias preguntas. ¿Cómo elijo los vecinos junto con la distancia? ¿Cuál sería la más adecuada? Y adicionalmente se agrega otro elemento que es una ponderación. Es una función llamada de tipo kernel que me le va a dar un peso a las distancias entre las muestras. Es decir, a medida que recorro esa distancia, debo usar una función que pondere esa distancia. Y ahí hay varias: rectangular, triangular, Epanikov, Big Y, TY, el cos, el in, la gaussiana, que vamos a ver a qué se refiere precisamente cuando hablamos de eso. Entonces, para tener una idea, fíjense cómo ahora estos algoritmos se van complicando en este sentido. Si dependiendo de lo que yo pueda elegir, dice, por ejemplo, si yo elijo la del coseno, dice que la ponderación es lenta, es una disminución lenta. Entonces la ponderación con el incremento de la distancia se va haciendo una ponderación peso lento. A medida que aumenta la distancia, esa ponderación es lenta. Entonces, ¿son mis puntos? ¿Tienen ese comportamiento? No lo sé. Tienen un comportamiento tipo inverso. Por ejemplo, a medida que aumenta la distancia, puedo tener un peso que es relativamente similar para los que están muy alejados. Entonces, puedo penalizar ponderando con un peso muy bajo, mientras que los que estén muy cercanos, como vemos acá, se le pondera de otra manera. ¿O será que mis datos tengo que darle un peso uniforme? Es decir, no importa la distancia, eso se llamaría rectangular. O están las triangulares. Hay una disminución de la ponderación a medida que aumenta la distancia. Entonces fíjense que estas ponderaciones son muy similares a cuando estás en la universidad o en el colegio. Todos nos acordamos cuando hacemos una evaluación. Hemos sido en algún momento estudiantes. Nos hacen una evaluación y vemos que ciertas notas tienen una mayor ponderación que otras. Un examen recibe una ponderación mayor a la de un trabajo escrito. Algo así tiene que ver entonces estas ponderaciones que nosotros establecemos. Entonces de allí es muy importante que esto quede para que podamos entonces hablar de lo que es un parámetro
y un hiperparámetro. Cuando hablamos de parámetros, son valores que son estimados durante el entrenamiento con datos históricos. Mientras que en un hiperparámetro, los valores los estamos fijando de antemano. Entonces, si yo estoy fijando la distancia, si estoy fijando cuál es la distancia, la distancia, el valor de K y la función de peso, función de ponderación, entonces estos son hiperparámetros. El parámetro es parte del modelo. Una red, por ejemplo, en una regresión lineal, un coeficiente de regresión es parte del modelo. Mientras que un hiperparámetro es externo al modelo. Veremos, por ejemplo, cuando llegamos a un ejemplo de regresión lineal, podemos tener hiperparámetros en una regresión lineal que penalizan a ciertos modelos de regresión y que no se obtienen de los datos de entrenamiento. Luego, el valor estimado en el parámetro es guardado con el modelo, está en el modelo. El hiperparámetro no forma parte del modelo entrenado. Entonces, esos valores generalmente para muchos modelos no se guardan. Son dependientes los parámetros del conjunto de datos. Y en cambio, el hiperparámetro es independiente. Sin embargo, aquí con el KNN ya ese valor de la distancia puede tener cierta valoración relacionada con los tipos de datos que se introducen y es por eso que se necesita hacer una normalización. Entonces, bueno, ese es el camino que deberíamos recorrer. Entonces, si ya hemos hecho una validación cruzada con el modelo, necesitamos establecer cómo vamos a hacer. Entonces vamos directamente a nuestra modelos en R y luego vamos a razonar en qué consiste jugar con cuadrículas. Si en una cuadrícula lo que vamos a establecer es todos, por lo menos, jugar con un conjunto de valores de K, un conjunto de valores de distancias, conjunto de valores de funciones de peso que voy a usar, pero por otra parte debería también establecer la validación cruzada. Entonces, muy importante. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a establecer de manera regular las relaciones entre distancia, entre K y los pesos, o la voy a hacer de manera aleatoria. Entonces vamos a entrar directamente con otros datos, ahí trabajando precisamente con estos valores en el RStudio. Entonces, bueno, tenemos esta descripción acá, vamos a dejar acá esta disposición, vamos a ver aquí los paneles en el RStudio y allí entonces tenemos nuestro script. Vamos a hacer primero de la limpieza de todo lo que pueda estar en memoria. Vamos a cargar dos paquetes, primero en Tidyverse, cargaremos luego Tidymodels. Vamos también a hacer la carga de Janitor. Voy a dar acá un paquete llamado TikTok. El paquete TikTok va a permitir evaluar el tiempo que tarda un modelo en correr. Es muy importante porque quiero mostrarle algunos aspectos que puedes aprovechar de tu computadora para
un trabajo más eficiente. Vamos a cargar los datos. Ya los datos están transformados. La vez pasada eliminamos ciertas variables. Ya lo tenemos en mi ambiente. Lo debes chequear con getWD qué carpeta o directorio te encuentras. Luego de eso cargo los datos. Entonces lo hago con load. He guardado unos datos que se llama wdc data con la extensión rdata. Y vamos a hacerle un visionado rápido con el glimpse para wdc. Y fíjense que ya te verán los datos. Ya. La variable de diagnóstico está como una variable categórica y las demás están como variables de tipo numérico. Bueno, vamos a aplicar ahora nuevamente entonces una división de los datos. Entrenamiento y prueba. Lo pongo allí en inglés para después acordarme los nombres. Entonces hacemos un split. Ese rapidito, como hicimos la vez pasada. El split, que es con la función inicial split, vamos a tomar todos los datos de WDC y lo vamos a estratificar. Strata por la variable diagnosis. Y listo, ya tenemos el objeto. Ese objeto va a tener el train, que es training, la función sobre el objeto creado. Ok, aquí recuerden, vamos a repetir, siempre que para que sea reproducible, establecer una semilla aleatoria. Voy a dejar 777. Siempre mantener ese número, tu semilla aleatoria. Si quieres usar uno tuyo particular, puedes usar el que quieras, pero mantener. Yo uso 777, voy a repetir para asegurarme. Y nuevamente aquí, el objeto split, y ahora sí obtengo datos de entrenamiento y los datos de prueba. Bueno, muy bien. Podemos ir comprobando WBC Trend. Vamos a ver cómo está la variable. Una función de este paquete Janitor se llama tabl, que es para te hace una tablita. Y elige allí diagnosis. Y bueno, tenemos las proporciones y tenemos los datos de prueba. Con el tabl y ha mantenido, porque lo he mantenido estratificado, la proporción original. Yo luego les voy a traer otro tipo de datos donde vamos a ver lo que es el desbalance muy preponderante de las clases. Pero bueno, en este caso ya yo lo he revisado y no es esta proporción, no va a determinar que el modelo se seque.
pero quiero mostrarle luego una donde una clase es 10 veces superior a la otra, ¿qué hacer? Bueno, ya tenemos los datos. Ahora vamos a plantear un workflow. En ese workflow tiene dos elementos. Un recipe, lo vamos a llamar KNN recipe. Ese KNN recipe lo vamos a construir, ¿cierto? Con recipe. Le vamos a usar la fórmula. Ya teníamos diagnosis con respecto a todas las otras variables. Los datos son los datos de entrenamiento. Y sobre esos datos aplicamos el step normalize. Que lo vas a usar en este caso, step normalize, normalizando todos los valores numéricos, puede decir all numerics, y también all predictor. Y va a entender ese recipe que tiene entonces ese elemento. Vamos a corregir de acá, paréntesis de más, va a entender que hace ese procedimiento. Bien, repetimos, KNN recipe, y dice que tenemos nuestra 30 variables predictoras y una variable de desenlace. Luego vamos a plantear el modelo. Todo el modelo. Vamos a llamarlo KNN. El modelo, donde entonces es los vecinos cercanos. Bueno, primer cambio con respecto a lo que hicimos en la elección de los parámetros, del parámetro K. Entonces ese valor de K, que ahí se llama neighbors, no lo voy a establecer de mano, sino que te voy a decir tunes, que ella le haga el ajuste. ¿Cómo vamos a hacer ese ajuste? Ya lo veremos. Luego, ¿cuál es el otro parámetro que tenemos? La función de peso. Vamos a decirle que también le haga un tune. ¿Y cuál es el otro? La distancia. Dispaut. Entonces también que la tome y le haga un tune. Entonces ya tengo allí el modelo. Al modelo también le falta seguidamente. Le planteamos el motor computacional, Search Engines, que en este caso se llama KKNN, y le vamos a establecer el modo. Puede trabajar con regresión o con clasificación. Listo, entonces ya tenemos un KNN modelo que nos dice que los argumentos principales son los K vecinos. Vamos a ajustar la función de peso y las distancias. Todo esto lo vamos a armar en un workflow. Construir un workflow. Miren cómo hacemos nuestro workflow. WK workflow. Ese WK
voy a llamar 1, donde workflow voy a establecer una serie de pasos que van a funcionar en mi workflow. Uno es adicionarle el recipe. Entonces tú le dices, luego del símbolo pipe, le vas a adicionar recipe. ¿Qué recipe le voy a adicionar? El recipe K, recipe que construí. ¿Y qué le vas a adicionar? El modelo. Add model. El modelo, ¿cómo lo llamamos? KNN mod. Control Enter. Y si llamas a WK1, tienes ya todo el procedimiento. Tiene un preprocesador, el modelo. Entonces, en este caso, en el procesamiento, lo único que tuve que hacer es una normalización. Y en los argumentos ahora tengo varios. Los vecinos, función y el elemento de distancia. Entonces ahora viene el procedimiento para plantear, en primer lugar, los faults de la validación cruzada. Entonces allí, esos faults de validación cruzada, recuerda, están precisamente en nuestro modelo, en la presentación, vamos a construir estos faults. Entonces, ¿cómo los construimos? Tenemos una función dentro del ecosistema para hacer esa construcción en nuestro modelo. Entonces, ahí construimos ese objeto y vamos a ver precisamente cómo queda el modelo de validación cruzada. Para construir un modelo de validación cruzada, igualmente tienes que sembrar la semilla aleatoria. Set.seed 777. Voy a llamar a ese objeto wbc for. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear una función llamada bfault cross validation. Default cross validation, que hemos dicho, tomamos los datos de entrenamiento y esos datos de entrenamiento voy a construir unos 10 pliegues igual a 10 y lo voy a estratificar. Strata, variable diagnosis, la variable de desenlace. Entonces, estas dos líneas las debo correr juntas para que se mantenga los pliegues aleatorios. ¿Qué es ese objeto? Entonces, fíjense que es precisamente lo que les he mostrado en las figuras de los faults. Tenemos 10 partes, una lista, un tibet, la lista datos anidados en listas, donde el primer corte es el fault número 1, segundo el 2 y llegamos hasta el 10. ¿Qué puedes ver tú de esos faults? Puedes ver, por ejemplo, un splits. Ese splits es una lista. Puedes ver la número 1. Le das control enter y dice que
de los 426, va a tomar 383 para entrenamiento, 43 para validación. Tomó ese grupo. Luego sigue con el siguiente, pero lo hace de manera aleatoria. Entonces lo ha hecho 10 veces. ¿Cómo puedes verificar que esos sean los datos? Luego marcar aquí $splits, doble corchete 1, porque estoy llamando al primer corte. Al lado marca, por ejemplo, 1 y mira qué te aparece los datos. Puedes repetir también con el 2 y vas a ver que aquí hay datos completamente distintos. Bueno, ya está construido la primera parte, que es lo referente a las cuadrículas de todos los pliegues de la validación cruzada. Te dejo para que puedas revisar otras funciones. Hay varios false que tú puedes considerar. Existen con muchas técnicas. Existe una, por ejemplo, métodos de usando bootstrapping, revisar. Hay un método usando técnicas de Monte Carlo. Este es uno de los más usados. Entonces, para no profundizar en eso, vamos a trabajar en principio con esta, que es una de las más utilizadas. Bueno, ya tenemos los pliegues y ahora vamos a pasar a el planteamiento del ajuste de K, la distancia y la función de peso. Entonces ahora, como investigador, debes buscar la manera de cómo plantear. Entonces, existen varias aproximaciones que están dentro del paquete donde vamos a poder hacer ese planteamiento. Entonces, eso se va a hacer a través del planteamiento de parámetros. Vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Vamos a construir cuadrículas, grillas, no lo pueden traducir así. Son los grids regulares. ¿Y qué es eso de cuadrículas regulares? Vamos a verlo en un momento de presentación. Y la tenemos acá. Puedes representar una cuadrícula regular. Sí, como ves, haces una cuadrícula regular. Cada punto está distanciado de manera equidistante con valores que yo he establecido. Podrías decir que esto que estoy planteando aquí sea varios valores de K. Entonces quiero plantear, planteé uno empírico que era alrededor de 21 valores de 21 vecinos, pero podría empezar con valores por debajo y por encima. ¿Cómo van ahí? 1, 3, 4, 5. Entonces estos serían los valores de K. Y aquí, ¿qué podría colocar? Podría colocar las distancias. Esas distancias vimos que 1 es la distancia euclidiana. 1 es la distancia Minkowski. 2 es la distancia euclidiana. Se podría ir de 1 a 2 o de 1 a 3. Podría plantear. O valores intermedios. Entonces podrían ser valores intermedios entre ellos. O esto podría ser 3. Y así. Entonces, esta es plantear una cuadrícula de tipo regular. Y esta sería una primera cuadrícula con una función de peso. La primera función de peso que elegiría. Luego tendría una segunda cuadrícula dependiendo de cuántas funciones de peso elija.
Entonces, como ahí lo dice, es un conjunto conocido y predefinido de valores que voy a ajustar. Entonces, ese número de valores no tiene por qué ser el mismo por parámetro. Depende del parámetro. Se pueden combinar, incluso cualitativos y cuantitativos. Y uno de los grandes aspectos que tiene, que es limitante, entonces de la máquina que tengas y de cómo vas a procesar, es el número de parámetros. O sea, lo hace que es sobrecargado. Y se considera muchas veces ineficaz, pero no en todos los casos. Para solventar este tipo de limitaciones que pueda tener una cuadrícula regular, uno le da al, a todo lo que es el algoritmo que construya un rango de valores posibles para cada parámetro. Y él va muestreando. Fíjense que es una disposición aleatoria. Esto fue CK y estas las distancias. Entonces lo va a hacer lo suficientemente veces como para cubrir una cantidad razonable. Entonces es muy beneficioso cuando hay muchos parámetros. Entonces, y si tú no tienes una noción a priori de esos valores, entonces lo puedes ajustar. Entonces es ineficaz si buscas cuadrículas grandes. Ya lo vamos a ver. En el ejemplo vamos a probar si con una cuadrícula regular o con una no regular es bueno nuestro análisis. Entonces vamos a empezar a construir desde RStudio nuestra cuadrícula. Vamos a hacer primero la cuadrícula regular. Esa cuadrícula regular que debo establecer. Yo voy a construir los parámetros que voy a necesitar, que en este caso son los tres. KN. Y para construir esos parámetros es necesario que establezca KNN, llamarlo KNN parámetros, lo asignamos, esos KNN parámetros, con la función parámetros. Abrimos paréntesis. ¿Cuál tenemos en primer lugar? Los vecinos. K. Son los neighbors. Esos vecinos, si los estoy estableciendo de manera regular, tiene un argumento que se llama el rango. Ese rango vamos a colocarlo que abarque en un vector desde un vecino hasta 50 vecinos. Ahí por esa parte. Luego, coma. Vamos a hablar de la distancia. Yo lo voy a manejar facilidad aquí en un rango. Trabajar entre 1 y 2. No voy a ir a valores tan altos. Podría trabajar valores más altos y abordar otro tipo de distancia, pero voy a jugar con un rango entre 1 y 2. También vamos a trabajar con las funciones de peso. Entonces, una wave function, ella tiene un argumento llamado values wave function. Eso es value wave function. Vamos a tomar varias funciones de peso. Yo voy a ir de 1 hasta 10. Y listo. Estos son los parámetros. El control enter. Vamos a llamar acá n parámetros. Ahí la función
Miren, tiene 3 parámetros para el ajuste, tiene su identificador y esos son los objetos. Y entonces con eso vamos a establecer una cuadrícula regular. Entonces vamos a llamarla KNN Reg Grid. Vamos grid regular. Ese grid regular va a recibir a los parámetros. Esos parámetros, ¿qué niveles? Tiene niveles, son varios. Dependiendo de lo que hice, vamos a hacer entonces consecuente con lo que hicimos arriba. El primero, que son los vecinos, son 50. Vamos a dejar entre 1 y 2, 5 valores. Y para las funciones, hemos dicho que son 10. Control Enter. Tenemos un objeto que se llama KNN Recreate. KNN Recreate, fíjense, son 2500 filas, todas las posibles combinaciones. ¿Cómo lo puedes ver? Puedes verlo con un gráfico. Un gráfico para que veas que es una cuadrícula. Regular. Es un objeto, fíjate que es un data frame, una tibble, como se llama ahora de Tidyverse. Esa data frame, tomar la data frame o el tibble, vamos a ggplots, voy a buscar una estética para aquí. ¿Quiénes son los valores de X? Los valores de X son los vecinos. Los valores de Y, ¿quiénes van a ser? La distancia. Vamos a darle un color por la función de peso. Sería la weight function. Y vamos a llamar gráfico de puntos de dispersión, que es guión por control enter y esperamos. Haciendo toda es weight function, perdón. Error en el DP. Weight. Y ahora sí. Bueno, aquí tienes una representación de esa cuadrícula irregular. Los vecinos, desde 0 hasta 50, las distancias van desde 1 hasta 2, con 1, 2, 3, 4, 5 niveles posibles. Ahora fíjense la función por colores. ¿Por qué aparece una sola? Porque es que están todos uno encima de otro. Para evitarte esto, puedes hacer un facet wrap y decir que vas a dividir el gráfico por cada una de las funciones weight functions. Y ahora sí te va a aparecer todas las posibles combinaciones. Si es una función bit weight, si es con coseno, la Epanish-Nikov, una función para distribución exponencial, la gaussiana, las distribuciones normales, la inversa, que les estuve explicando, esta es llamada óptima, combina varios kernels, una llamada rango, la rectangular,
que era la que les mencionaba, que no aplica ningún tipo aplica la misma ponderación a todas las distancias, la triangular y la triangular. Bueno, entonces es una manera que les voy a representar la, la gradient. Entonces vamos a hacer, en primer lugar, a correr el modelo. Vamos a ver precisamente el tiempo computacional. Muy importante. Miren, cada false de, tenemos acá WPC false. Este fault debe ser probado aquí, aquí, cada uno de estas combinaciones. Luego debe pasar por el siguiente, hacer la misma operación del algoritmo. Debe pasar al siguiente, la misma operación del algoritmo. Eso requiere tiempo, tiempo computacional muy importante. Uno es agarrar y lo dejas trabajar así. Y te vas y te tomas un café, haces varias cosas y esperas que funcione. Yo lo voy a hacer una recomendación para que vea el tiempo de ejecución. Precisamente con esta idea vamos a hacerlo primero, que las gradillas regulares o cuadrículas regulares requieren mayor tiempo de ejecución. Entonces vamos a medirlo precisamente con la biblioteca TikTok y haciendo lo que es la paralización del modelo a evaluar. Vamos a llamar entonces, llamamos librería TikTok, dice la ejecución. Entonces TIC nos da la ejecución y TOC nos da cuando finaliza. Yo marqué TIC, marco TOC, han pasado 1,24 segundos. Lo voy a usar para probar qué tan rápido va a ir teclando, pero no. Usarlo para cuánto se ejecuta nuestro modelo. Para eso vamos a usar la paralización. Entonces existen dos paquetes que es necesario que debes instalar en tu script en caso de que no los tengas. Yo voy a dejártelo acá, install.packages. Uno se llama Parallel. Te permite hacer ejecución en paralelo. El otro paquete con el que vamos a trabajar se llama doParallel. Se llamaría doParallel. Vamos a escribir así. Y con ese es suficiente. Yo los tengo montados. No lo voy a llamar con la orden library. Lo voy a hacer porque lo voy a usar solamente momentáneamente y para no generar ciertos conflictos. Lo voy a llamar con doble dos puntos. ¿Sí? Doble dos puntos. Simplemente aquí para que te detecte cuántos núcleos tiene tu máquina. Eso es muy importante que tengas esto presente. Que vas a ver aquí no es lo mismo que puedas generar tu máquina. Si te das control enter, dice que mi máquina tiene 12 núcleos. Entonces todo va a depender de la máquina que uses.
Vamos luego de esto, que ya lo tienes detectado, no los uses todos. Puede que estés haciendo alguna otra actividad, preparando algún trabajo, leyendo algo en tu máquina. No vayas a utilizar todos los núcleos. Es la recomendación que te hago. Entonces vas a elegir tu caso con el mismo paralelo, llamándolo siempre con doble dos puntos para que solamente se ejecute en su ambiente, no haya conflictos. Vamos a hacer make cluster. Entonces yo le voy a decir cuántos clústeres va a utilizar. De los 12, yo voy a utilizar 8. Con esos 8, le digo luego al sistema con do paralelo, el otro paquete, que me haga un registro de ese clúster. Registrado el clúster, voy a trabajar. Entonces, voy a hacer siempre tick, a contar tick, desde que empiezo a ejecutar el modelo. ¿Cómo se ejecuta en el modelo? La vez pasada estamos usando para ajuste de modelo fit, pero es que la función fit solamente se ajusta para un modelo donde tienes datos de entrenamiento y ya simplemente hace eso. Pero en el ecosistema de Tidy Models tienes que usar otra manera de representarlo. Vamos a hacer un modelo KNN1. Vamos a llamarlo KNN regular, porque estamos haciéndolo con. Vamos a ponerlo rex, son los resultados. Y vamos a llamar a la función toolGrid. ¿Qué nos dice esta función? Puedes buscar la ayuda. Y bueno, siempre es bueno que te acostumbres. Todos nos acostumbremos a leer la ayuda de leer. Y no tenerle miedo. Muchas veces cuando estamos empezando, tiene miedo a todos esos elementos, pero puedes acostumbrarte. Ella va a ser un objeto. El objeto aquí te dice que es un modelo especificado o también un workflow. O sea que el workflow ya lo tenemos, que construimos anteriormente. Entonces ahí abres paréntesis y lo primero que vas a colocar es tu workflow. WK1, que es el que hemos construido acá. WK1. Entonces ese WK1 es el primer objeto. El segundo elemento que va es los resamples. ¿Con qué vas a hacer los resamples? Ya, entonces hemos visto que hay un false, que son los WBC false. Entonces ya sobre ese objeto ya le estoy dando todas los faults que hemos construido. Luego que viene, luego de esto viene un control. Importante que con control y que el control lo haga a través de los resamples y que me guarde las predicciones. Esas predicciones que me va a guardar, le digo que lo haga sea cierto, true. Y aquí le voy a dar la cuadrícula, grid. ¿Qué grid le doy? La que he construido, que es la KNN regular grid. Ahí está construida la cuadrícula. Y le voy a decir que me genere de una vez métricas. ¿Qué métricas vamos a calcular? Salimos un momentico y vamos a
decirle, como es un modelo de clasificación, decirle que me genere un metric set, el accuracy, la exactitud en el modelo, y lo que es el área bajo la curva. Visto que son precisamente el área bajo la curva, la métrica que aborda a varias de las distintas métricas, porque podría entonces cuál es el modelo que mejor predice. Entonces lo establezco cuando escribo aquí metrics, decirle mis métricas. Cerramos. Tenemos. Fíjense que acá dice objeto preprocesor. No lo he tomado porque si el objeto que tomo es un modelo y el preprocesador es el recipe, pero como el recipe ya está en el workflow, no es necesario que escriba un preprocesador. Entonces ya tengo las métricas. Ese es Tone Grid. Vamos a correr. Se va a tardar cierto tiempo. Yo le voy a dar pausa. El tiempo que se tarda si lo hago con estas condiciones en paralelo. Esperemos entonces que todo funcione bien. Control Enter. Ahí está revisando. Ahora nos genera error. Está tomando su tiempo. Pausamos y regresamos. Bien. Ya podemos ver desde la consola de R el tiempo de ejecución. Aquí ya cerró las conexiones. 1123 segundos. 1123 entre 60. Bueno, 18,7 minutos. Si lo haces bajo estas condiciones, si lo haces en los núcleos en paralelo, bueno, te va a llevar más tiempo. Entonces, bueno, es importante que tengamos allí registrado ese tiempo para que luego lo comparemos con las métricas irregulares hechas al azar. Entonces puedes marcar acá, pero 1123,78 segundos. Ahora, ¿qué se debe hacer con ese resultado? Ya tenemos el resultado. Vamos a utilizar, en este caso, ¿qué podemos evaluar de este nuevo objeto? El objeto KNN regular res, el resultado, es este objeto que tiene esta configuración y están metidas las métricas, las configuraciones. Podemos establecer con él una serie de elementos que podemos obtener. Una de las cosas es ver cuál de los modelos candidatos, submodelos KNN, es el modelo que logra un mejor ajuste de los datos, viendo las métricas, y uno de los modelos que mejor hace la predicción. Podríamos hacer, al principio, funciona con autoplot. Si le haces autoplot, te va a hacer una representación gráfica. El autoplot fácilmente puedes de tratar todos estos elementos. Puedes hacer una evaluación gráfica muy interesante de las métricas que ya le propuse. Lo que es el accuracy, que ya nos habla de la exactitud del modelo, y vemos entonces
que ahí están representados los modelos candidatos. En primer lugar, ves arriba la accuracy. Sabemos que los accuracy más altos serían los candidatos posibles. Vemos aquí tenemos en la escala. La escala está cortada aquí, va de 0.94 a 0.97, más cercano a 1 sería el mejor. En el eje de las Y tenemos, de las X, perdón, tenemos el número de vecinos más cercanos. Habíamos establecido que van de 0 a 50. Podemos ver aquí que alrededor de este número, el color naranja, probablemente es el bit weight. Lo tiene alto, pero vemos que el área bajo la curva probablemente no sea la más alta de todas. Pareciera que es este de color más rosadito, triangular. Entonces vamos a darle un zoom. Pareciera ese uno de los modelos candidatos. Sin embargo, para no perderte en todo este conjunto, puedes cerrar el gráfico y buscar, en ese caso, hacer una colección de las métricas. KNN, regular, results. Ahí vamos a hacer collect, métrica. Y vamos a decirle que no las resumo con summarize como argumento. Vamos a decir en que ese summarize sea siempre cierto. Y bien, aquí se ve ya los modelos. Fíjense que hace el promedio, accuracy de 0.95 y el área baja de la curva, sí, 0.947, pero no están ordenados. Uno podría ordenar y hacer, por ejemplo, un filtro o hacer, ya que es una tibet, así como está, puedes hacer un arrange, colocar de manera descendente por la columna min. Y bueno, ahí se ve un modelo candidato, no era el que yo decía de la gráfica porque están todas superpuestas. Un posible modelo con 33k vecinos con una función que es la inversa, sí, la función inversa que yo había visto. Y la distancia para Minkowski es 2. Probable que se ajuste muy bien. Dice que la mayoría se ajusta muy bien a una distancia de tipo euclidiana. El valor de 2. Y bueno, sí, 0.993 para el área bajo la curva. Bueno, ahí podemos es para ese modelo. Vamos a decirle, mientras tanto, que nos muestre. Luego lo repetimos. KNN regular. Con esta función show bits. Que nos muestre el mejor modelo. Y podríamos decirle que esté basado el que nos va a mostrar, que nos lo muestre con la métrica. En este caso sería una de las más adecuadas, sería rock ABC. Si lo haces así, te va a mostrar por defecto los 5 candidatos. Y de candidatos, fíjense que el número de vecinos está entre 30, 31, 32. Hay 5 candidatos de esos modelos. Ya hay, como criterio de investigador, podría después buscar de los 5 candidatos cuál tiene el mayor accuracy. Entonces hacer eso. También puedes decir que te muestre solamente
un candidato. Entonces busca como argumento n igual a 1. Y precisamente está escogiendo el que tiene 33 con una función de peso, la inversa, con una distancia euclidiana y da 0,993 con un error estándar de 0,00183. Es uno de los modelos preprocesados. Ahí le muestra el número, ese es el candidato. Desde un punto de vista de una matriz regular, esa matriz o de cuadrículas regulares que hemos establecido. Bueno, también les hablé de unas aleatorias. Entonces vamos a probar y tomamos la decisión final de cuál va a ser el modelo candidato. Entonces, tú puedes anotar modelo 2 con máxima, con, sería un modelo 2 con cuadrículas irregulares. Al ser un modelo 2 con cuadrículas irregulares, vamos a plantear, en este caso, ya tenemos representados los parámetros con un KNN, pero que sería un random grid, pero era regular. Vamos a tomar la función grid random de esa grid random. Vamos a tomar nuevamente KNN parámetros, lo habíamos estimado. Veo aquí en la consola, ya lo habíamos realizado, pero como le había comentado en la diapositiva, establecer un alto número de modelos costoso computacionalmente. Entonces, es una limitación. Él va a elegir de todas maneras en el proceso aleatorio las mejores combinaciones. Entonces vamos a elegir un tamaño, si comparado con el otro, teníamos un tamaño de 50 tomados al azar. Es KNN random grid, son 50 por 3, mientras que el KNN regular grid en 2500 por 3. Por eso fue el tiempo que tuvo la máquina trabajando en esto. Entonces vamos a ver aquí las diferencias en cuanto a cálculo. Voy entonces a hacer nuevamente una representación gráfica. KNN random grid. Vamos a hacer el ggplot. Con el ggplot, vamos a tomar nuevamente en X, tomamos el número de vecinos, neighbors, en Y nuevamente, is power. Vamos a elegir en este caso más un geon point. Un geon point y vamos a darle aquí el color a la función de ponderación, que es la tercera columna. Control Enter y miren la diferencia. Aquí tenemos una distribución irregular de puntos distinta a la que habíamos visto para la distribución homogénea que se ve
representada en el gráfico de disposiciones, una disposición homogénea distinta a la que vemos en nuestro gráfico de distribución irregular. Y bien, ahora nuevamente, para comparar estos efectos, nuevamente voy a llamar a hacer mi paralelización, copio exactamente lo que hice anteriormente, pero ahora muy pendiente. Es un KNN regular results, es KNN random, resultados random, el mismo flujo, resamples, el mismo, que son los false. Vamos a hacer el control y salvar las predicciones, pero ahora el KNN es la grid, otras cuadrículas son random grid. Las métricas siguen siendo las mismas. Y bueno, procedemos a ejecutar en paralelo. Esperamos y tomará su tiempo. Entonces veamos, al tener menor cantidad de modelos a probar, fíjense que son 117,49 segundos. Son menos de 2 minutos. Sí, alrededor de 2 minutos. Comparado, puedes dejarlo como un comentario, tiempo de ejecución 117,49 segundos. Bueno, se ha desarrollado un nuevo modelo. Repetimos. Ahora ese random grid results, KNN random results. Hacerle un autoplot. El autoplot nos genera aquí la función de distancias. Aquí podemos darle un zoom. Y vemos unos modelos candidatos. Evidentemente acá elige otros. Hay varios candidatos que pueden estar, pero fijémonos que aparentemente en 30, muy similar al de la distribución regular. Pero bueno, lo mejor es entonces interrogar usando KNN random grid results, KNN random result, que nos muestre al mejor. Basado en la métrica Brookhausen. Tenemos nuevamente en la consola. Más interesante. Fíjense, vamos a colocar acá, vamos a limpiar acá la consola y vamos a colocar es el KNN random. Vamos a sacar el pegar exactamente el KNN regular. Colocar aquí 1. Y también n igual 1. Vamos a mostrar cuál de ellos es el regular.
daba de la 33 y bastante cercano, 32 vecinos, pero con una función rectangular, mm, bastante cercana a la distancia, cercana a 2. En cambio, la otra es la función inversa y supera apenas por muy poquito en cuanto al área bajo de la curva el modelo de 33. Fíjate que el modelo tenido de manera rectangular, yo creo que esto es decisión como investigador y ver luego otros parámetros. Pero aquí ves entonces la diferencia que hay precisamente en la búsqueda de estos modelos. Luego podemos, ya teniendo elegido el modelo candidato, es seleccionar el mejor. Entonces nos vamos a quedar con el regular, que es el modelo. Entonces, en esta etapa vamos a comparar los modelos. Vamos ahora a finalizar. Entonces, se llamaría finalización del modelo KNN que usa el mejor ajuste desde el punto de vista del tuning de los parámetros. Vamos a verlo en inglés. ¿Y eso cómo lo hacemos? Elegir un KNN modelo final y nosotros hemos elegido ya un modelo que se llama KNN, el modelo que se construyó en primeras líneas. Ese KNN modelo construido en el modelo KNN mod y vamos entonces a finalizar. Entonces el KNN mode lo finalizamos, finalize mode. ¿Con qué lo vamos a finalizar? Con el modelo que vamos a el modelo escogido es el KNN mejor best. Ese KNN best es tomar el KNN regular y de él, en vez de que no lo muestre, decimos select best. Al seleccionar best, fíjense que ese es de precisamente del paquete tunes. Select best. Al seleccionarlo, vas a seleccionar función de qué es de la métrica. En este caso, métrica es el área bajo la curva ROC. Entonces, si le llamas a KNN bits, te va a mostrar precisamente el modelo que vimos. Entonces, sobre el modelo planteado, dice que finalice con el KNN bits. Ese es el KNN modelo final. Dice que ahora ya tienes un modelo actualizado con 33 vecinos. Fíjense que el criterio empírico que habíamos determinado no estaba tan lejano, era alrededor de 21. Podría estar en esta zona, una zona que es como un plató.
Pero fíjense que en el caso de 21 no logra cierta, disminución de la exactitud del modelo. Cambio, ya para un mayor número de vecinos, sí se logra. Bueno, ya tenemos un modelo final. Luego también se debe finalizar el récipe con este modelo. Entonces uno hace un KNN récipe final. Ese KNN récipe final. Voy a tomar el récipe que construí. Entonces, KNN récipe. KNN récipe. Lo voy a finalizar. Voy a finalizar modelo, digo finalizar récipe. ¿Con qué lo voy a finalizar? Con el mejor modelo. KNN récipe. Voy a llamar ahora KNN récipe. Voy a mostrar exactamente lo que teníamos. Miras allí, entonces tenemos un nuevo workflow. Vamos a llamarlo workflow final. O lo puedes actualizar. Necesito tomar el workflow número 1. Lo teníamos acá, WK1, con todo este procedimiento. Y lo vamos simplemente a actualizar. Update. Que actualizamos el récipe con el KNN récipe final. Y también vamos a actualizar el modelo. Actualizar el modelo, KNN modelo mode final. Se llama ahora AWK final, es el nuevo workflow. Ahora está indicando, antes que te decía tune, ahora no, ahora te dice 33 vecinos, que la función es la inversa y que la this power igual a 2. Bueno, y allí entonces podemos ya usar ese modelo para predecir y hacer un último ajuste. Entonces se corre el último ajuste del modelo. Es hacer un ajuste final, modelo ya para producción, en final. Vamos a llamar a la función del ecosistema llamada last fit. Abrimos paréntesis, vamos a tomar al workflow final. Ese workflow final que vamos a tomar. Tomamos un split. Vamos a tomar los datos de entrenamiento. ¿Qué es el split? El objeto WC split, que tiene tanto los datos de entrenamiento como los datos de prueba. Y eso que me permite que con ese solo objeto puedo tener predicciones finales, presionar todas las métricas del modelo ya con los nuevos datos de prueba que obtuve en un principio. Lo corremos. No necesitamos acá hacer ejecución en paralelo. KNN final. Ahí sale un objeto con splits. Podemos hacer una collect metrics. Y bueno, miren, la accuracy es 0.972 y el cross-Gaussian 0.998. Esto es estimación
que está haciendo, no la está haciendo con los datos pertenecientes a la validación cruzada, son datos de entrenamiento. Ya esto lo está haciendo con datos de prueba que dicen el holdouts que recibe esos datos de prueba. Entonces fíjense que el área bajo la curva, en este caso, es de 0.998, completamente distinta al área bajo la curva del modelo candidato usado con los otros datos. Veamos si podemos con el modelo final hacer inmediatamente un autoplot. Si no, no nos permite hacer autoplot, pero podemos hacer sobre ese objeto collect una colección collect predictions para buscar las predicciones del modelo que ya están hechas con los datos de prueba. Aquí veamos, hacemos nuevamente nuestro encadenamiento con pipe rockur, vamos a llamar la función rockur, función rockur va a usar como verdadero diagnosis la variable de ese enlace y va a usar un estimador que tiene que ser en ese caso las predicciones que considerábamos como predictores positivos. En este caso es masculinos, perdón, las células malignas. En este caso, recuerden, si lo corres hasta acá, tú tienes los datos de entrenamiento y de prueba y te va a generar la predicción del modelo, la predicción de las células malignas y el diagnóstico. Entonces nosotros necesitamos datos numéricos de las predicciones porque la curva ROC nos permite conocer los umbrales para establecer de lo que es la especificidad y la sensibilidad, en este caso, del modelo. Entonces, allí hacemos la predicción de las células malignas y allí sí le puedes hacer auto y obtenemos nuestra curva ROC. Sensibilidad de en función de 1 menos la especificidad. Y ya tenemos el área bajo la curva. También si quieres, pues con ese KNN final te va a generar la matriz de confusión. Entonces aquí coleccionas la predicción, pero es de usar ROC-curve, usas en este caso confusion matrix, matriz de confusión, donde truths es diagnóstico, pero no voy a colocar el estimador de predicciones porque es con la predicción de las clases. Para decir las clases voy a hacer estimate es igual a punto pred class. Y que tenemos lo que es nuestra matriz de confusión. Fíjense que el modelo usado con la predicción empírica no estaba tan mal comparado con este. Todavía tiene algunos falsos negativos. Y bueno, y entonces tenemos esto. También la puedes representar con un pie, hacerle un autoplot y te genera una figura
cómo está, donde puedes tener acá cómo es el balance de ese modelo en cuanto a precio. Entonces ya este modelo lo puedes tener y reservarlo. Existe una fase final ya para producción, que es tomar este objeto que ya tienes aquí y llevarlo a un Docker en la web y trabajar desde ahí con ese flujo. Eso lo estaremos también analizando en otros videos. Bien, esto es el flujo que hemos trabajado usando todo lo que es los elementos referidos precisamente al ecosistema de Tidy Models. Espero que, bueno, esta sesión también larga, pero bueno, ahorita tenemos la gran ventaja de que tenemos distintas partes del video donde puedes ir siguiendo. Entonces te voy a dejar, puedo dejar a todos acá esta cheat sheet con toda la presentación compartida y también el script para que puedas entonces trabajar en el tiempo que tengas y ir revisando. Y bueno, cualquier pregunta, todas son bienvenidas. Entonces, bueno, hasta otra oportunidad para compartir en este mundo de R, del Machine Learning. Podemos abordar también otros aspectos, así que ya tendremos tiempo de discutir. Entonces, para todos, saludos y abrazos.